¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más de Fe y Ciencia con su amigo Beto Bach. Transmitimos desde Radio Zona 2 en las instalaciones de la parroquia de San Bartolomé Apóstol en Naucalpan Centro. El día de hoy traemos un programa que está dirigido hacia tratar temas para que después usted investigue, profundice en relación a la metafísica, el alma y el espíritu desde el punto de vista de nuestra fe y de la ciencia. En algunos programas hemos tratado muy superficialmente la diferencia que hay entre el alma y el espíritu. Obviamente desde nuestro punto de vista de la catolicidad. Habíamos señalado que el alma es, para términos breves, económicos, es ese impulso vital que tienen todos los seres vivos, todas las criaturas que Dios creó. Entonces, el alma no es exclusiva del hombre. Todo aquello que requiere un impulso vital tiene alma. Y así tenemos que también los animales, las plantas, todo aquello que requiere un movimiento, una animación, pues precisamente tiene una ánima, un alma. Nosotros desde la visión de la fe llamamos de la misma forma a la dualidad que tenemos como hijos de Dios, al alma y al espíritu. Sabemos que Dios es puramente espíritu y nosotros, en el momento en que nos toque transitar de este mundo al Padre, pues dejamos el cuerpo que estaba animado por el alma y entonces nuestro espíritu o nuestra dualidad alma-espíritu pues transita hacia Dios para integrarse con Él en un solo ser si tenemos la dicha de llegar con Él. Entonces, en esta dualidad entra también la concepción entonces de aquello que va más allá de lo que nosotros tenemos o podemos tocar, que es la parte física. Entonces es necesario abordar temas transversales a todo lo que es diferente a lo físico o que tratan de explicar algo diferente a lo que simplemente tenemos en nuestro alrededor y que nuestro tacto, nuestra piel, es capaz de percibir. En este caso, entonces tenemos que primeramente abordar esa parte de la metafísica. ¿Y qué es la metafísica? Pues tenemos que una primera explicación nos lo da el prefijo y el sufijo. El prefijo meta, por sí mismo, viene del griego y significa después o por encima de las cosas físicas. Tiene entonces un origen un poquito accidental y luego se llega a confundir o a sobreusar en otras disciplinas o en otras formas de explicar los fenómenos que no son físicos. Tenemos que entonces esta palabra, la metafísica, viene desde la tradición antigua y precisamente desde las obras de Aristóteles o los antiguos editores indicaron con este nombre, metafísica, los libros que venían después. Es decir, aquellos que vienen después de lo que trataban las cosas puramente naturales, de las cosas tangibles, de las cosas físicas. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que un poquito entonces de decir que ir más allá de lo que podríamos tener como cosa palpable, pues es cuando se empiezan a involucrar las cosas sensibles. Y las cosas sensibles pues están siempre sujetas a algún cambio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que yo voy a sentir o lo que va a sentir un colega o alguien más en la misma familia, porque las sensaciones o las sensibilidades son personales.
y por tanto ya es sujeto de cambio desde la misma concepción de cada quien. Vamos a tener que traer también a la definición o la indicación que tenía Immanuel Kant en cuanto a meta. En griego ya dijimos que quiere decir sobre o además de después. Y entonces el término indicaría bien el objeto de todo esto, que es la metafísica. Bueno, entonces tenemos que hay un efecto de esta definición ya en la práctica, porque la ciencia del ser, en cuanto ser, que ya tendría que ver con lo que dijimos de las sensibilidades o las sensaciones, tiene que ver con los principios primeros de lo que cada quien, hay que poner atención, de lo que cada quien percibe como realidad o como su realidad, y de lo que está por encima de esto, lo suprasensible. Entonces, la metafísica estudia este aspecto que podríamos calificarlo de difícil o radical de todo lo que es. Ese verbo, ser o de lo que es, puede ser el hecho de que eso sea algo, algún ser, o todos los seres, todos los entes en general, es o son. Suena un poquito rebuscado, pero no es lo mismo estar en un lugar de forma corpórea únicamente y ser en ese mismo lugar. Entonces, la metafísica se maravilla enfrente de lo que va más allá de lo físico, es decir, del ser. Frente al hecho de lo que algo sea o alguien sea. Y desde sus orígenes se pregunta de todo lo que tiene que ver con lo que sea o de lo que es. Siempre se pregunta, esa es una constante, porque es una realidad conformada de esa serie de preguntas que son sobre todas aquellas cosas o entes que están expresándose y están recibiendo en otro ser esas sensaciones. Entonces, la parte de ser alguien verdadero en absoluto y que en sentido tiene toda una realidad y por consiguiente está expresando una existencia, y en nuestro caso particular una existencia humana, pues entonces de eso se encarga, o de eso se encargaría la metafísica. Entonces, al abordar esta definición nos estamos metiendo en una parte ontológica. Le explico. Esta parte de ontología es la ciencia del ser en cuanto ser y de los caracteres que son propios de todo lo que es en cuanto es. Interesante y rebuscado al mismo tiempo, ¿no cree usted? Es decir, estamos ya hablando, para nuestra concepción católica o desde la fe, una teología natural o una doctrina filosófica sobre Dios, que sería nuestro principio de nuestras realidades, ya en las dos vertientes, en lo físico y en lo metafísico. Vamos a citar un poquito más la parte moderna, en este caso el autor Wolff, que vivió entre 1679 y 1754, pues en esta época se empezó a dividir la concepción de la metafísica precisamente en ontología, que sería la metafísica general, y las ramas subsiguientes se convierten en algo titulado especiales o metafísica especial. Y en estas ramas tenemos a la cosmología. Hay que diferenciar la cosmología de la parte de la astrología, que es algo que nada tiene que ver una con la otra. Una es la concepción del cosmos y su estudio, y otro quizá una pseudociencia. Bueno, entonces repetimos, las tres ramas de la metafísica especial son la cosmología, la psicología y la teología natural.
Bueno, hay que considerar que estamos viendo el punto de vista de Wolff. De este autor, también podríamos decir que es una división un poco rígida y ha ejercido una amplia influencia. Ya un poquito más cercano a los años, más que tenemos un poquito más frescos en la historia, que sería la época contemporánea, se han multiplicado las declaraciones de que pues la metafísica ya pasó de moda o ya murió, pero en realidad en todo lo que puede abordar la filosofía, como le comentaba en algunos de los programas, la filosofía es ese pilar en lo que se puede sustentar el diálogo tanto de la fe como de la ciencia. Bueno, la posición filosófica en cuanto a la metafísica está contenida en esta concepción una metafísica quizá no tan explícita, no tan obvia, no tan justificada e incluso no plenamente consciente, pero está contenida. Es decir, la metafísica se está conteniendo en su misma definición. Es algo interesante, ¿no cree usted? Bueno, entonces, ya que abordamos esa definición que tiene que ver con lo que ya el alma y el espíritu tendrían alguna realidad más allá de lo físico, pues entonces podríamos abordar un poquito respecto a lo que se tiene como estudios en la ciencia y también en la teología o en la fe de esta dualidad alma-espíritu. En algunas partes, quizá por economía, vamos a utilizarlas de forma indistinta, como sucede en la vida común. No se distingue en muchos diálogos la parte del alma y la parte del espíritu, porque lo estaríamos abordando desde la parte de nuestra fe católica, en el que la palabra alma se usa tan cotidianamente en referencia quizá al espíritu mismo o a esa dualidad. Bueno, en la parte de la ciencia sí han habido esfuerzos interesantes precisamente para tratar de explicar de forma física lo más cercano a lo que sería nuestro espíritu, y eso es lo que llamamos conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser hijos de Dios, y para Dios no existen muertos, sino simplemente espíritus que transitan de un cuerpo físico a un cuerpo glorioso, pues siempre debe de haber conciencia. Conciencia de lo que hiciste en el mundo físico y conciencia de lo que podrías estar disfrutando en el mundo espiritual junto a Dios. Bueno, esa conciencia es algo que ha mantenido ocupados a muchos científicos y han hecho algunos hallazgos bastante interesantes, algunos incluso controversiales. Tenemos, por ejemplo, en los años de los 90s, que hubo una noticia que tuvo mucho boom, que es la parte de los estudios de un científico que hacía con los moribundos. Este científico, pues, se dio a la tarea de pesar a las personas que estaban ya en la transición de muerte. Entonces, con su herramienta para medir el peso o la masa, mejor dicho, pues él obtenía el dato de lo que la medición tenía antes de que esa conciencia se desvaneciera, es decir, cuando físicamente ya hubiese muerto ese moribundo. Entonces él encontraba una diferencia bastante interesante entre la parte en que era la persona viva y una vez que se declaraba muerta. En un promedio, pues esta teoría exhibía que sí existía una diferencia entre uno y otro estado, y básicamente lo redondaba en unos cuantos gramos, más o menos unos 20 o 21 gramos de diferencia entre el estado vivo y la parte en que se declaraba muerto el cuerpo. Entonces,
Esa atribución de esos cuantos gramos, pues es lo que este científico atribuía al alma. O no, lo que nosotros, como le comentaba, pues interpretaríamos como una dualidad alma-espíritu. Después de que escuchemos un poquito de música, vamos a abundar respecto a la parte de los estudios científicos, porque también están involucradas personas que siguen en vida, científicos bastante reconocidos en el área de la física, precisamente, o de los experimentos ya a nivel atómico, y también tienen unas teorías bastante interesantes en relación a lo que pudiese ser la conciencia. Lo rescatable de estos dos caminos, como hemos comentado en otros programas, es que la parte de la fe y la parte de la ciencia se complementan, es decir, en la búsqueda de conformar una expresión que pudiese ser cierta en cierto momento, valga la redundancia, tiene que llevar esfuerzos a veces diferentes, en el sentido de que no podemos explicar todas las cosas de la fe con la ciencia y viceversa. No podemos explicar todas las cosas de la ciencia desde la fe, pero se complementan cuando una y otra trabaja de forma dedicada y desde sus puntos de vista referencial, y después pueden dialogar y conformar un resultado bastante interesante, porque la fe es rica en tradiciones y la ciencia es rica en datos y en experimentos, o incluso también alguna argumentación de bibliografía. Entonces, tenemos que estas dos partes, la concepción desde la fe del alma y el espíritu, y la concepción de la conciencia desde el punto de vista de la ciencia, está convergiendo de forma interesante. Bueno, llegamos al momento entonces de dejarlo escuchar música, y al regresar, como le comentaba, abondamos un poquito más en la parte de las teorías científicas en este tema. Regresamos. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy,
¿Qué tal? Continuamos en su programa Fe y Ciencia con su amigo Beto Bach. Transmitimos desde las instalaciones de la parroquia de San Bartolomé Apóstol en Naucalpan Centro. Le repetimos nuestros sitios de contacto. Puede dejarnos sus comentarios en vivo a Twitter desde @fedeciencia, Fede en italiano y ciencia en español. Repito, en Twitter estamos como @fedeciencia. También por vía Facebook nos pueden dejar sus amables comentarios en Radio Zona 2. En lugar de la palabra 2 al final lo cambiamos con el número 2. Radio Zona número 2. Bueno, para quien nos está sintonizando, recientemente estamos tratando el tema de la dualidad del alma y espíritu desde el punto de vista de la fe y de la ciencia. Antes del corte, entonces, habíamos dicho que íbamos a desmenuzar un poquito más la parte de los estudios científicos en relación a la conciencia, que es lo que se podría relacionar con esa metafísica, y esa metafísica que ya nosotros desde el ámbito católico entendemos como la dualidad alma-espíritu. Bueno, entonces vamos a citarle algunas páginas breves para que usted también pueda contrastar y haga una lectura rápida de lo que está ya publicado en el ambiente científico, ya como algo de divulgación, que nosotros entenderíamos ya como esa parte explicada por alguien más, que muchas veces no es un científico experto, pero sí a lo mejor un periodista que está constantemente envuelto en esos temas. Por lo tanto, a veces encontramos algunos datos que no se traducen a un contexto latinoamericano del todo, y tenemos que buscar o contrastar algunos otros medios, ya sea más cercanos al original o a su contexto en cuanto al país. Bueno, nos podrían servir los sitios de la revista Contenido y también la parte de Infobae o filosofía.org. Bueno, la nota que es un poquito más fresca, precisamente tiene que ver con la parte de que los científicos confirman la existencia de eso que estamos abordando el día de hoy, que es la dualidad alma-espíritu, pero publicado solamente como alma, y aseguran que pongamos atención, que el alma no muere, sino regresa al universo. Esto, en el diálogo ecuménico de las interpretaciones de la fe y de la ciencia, es válido o es aceptable en el sentido de que si nosotros transitamos de este mundo material al Padre, que es puramente espíritu, entonces, y como Dios es todopoderoso y omnipresente, se encuentra en todo el universo. A veces en la parte, o mejor dicho, siempre la parte científica debe de apegarse a aquello que sí es evidente, y en este caso es el universo. Como en algún otro programa le explicaba que era imposible explicar o definir o llegar a la conclusión de que existe Dios, pues la ciencia tiene que usar los términos que sí son tangibles o que sí se conocen o que sí han comenzado a explicarse, en este caso como lo es el universo. Bueno, así tenemos que esta nota de este mismo año del 2008, por ahí de marzo, se cita que los doctores Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose, a lo mejor a alguien ya le va a sonar el nombre de este científico, están trabajando desde a mediados de los 90s del siglo pasado, 1996, sobre una teoría cuántica de la conciencia. La teoría cuántica, pues, al ser estos dos personajes físicos, tienen que tener la parte de lo que es el micromundo, esa parte que se empieza a contar o cuantificar desde la parte o los atributos físicos de los átomos, como lo tenemos en la tabla periódica de los elementos, y por eso se le llama física cuántica. Bueno, en esta teoría se basa en que el alma, según, se encuentra contenida en estructuras denominadas microtúbulos alojadas en las células cerebrales. Bueno, vemos cómo la parte científica siempre tiene que apegarse a algo que debe relacionarse
con la materia o con los efectos. Y le menciono los efectos porque hay partes, incluso desde la misma mecánica cuántica, que es imposible ver o tener esa tangibilidad a nivel microscópico, como serían las estructuras atómicas o un electrón mismo o un átomo. Porque nuestras tecnologías más recientes, nuestro ojo mismo es incapaz y será incapaz de ver un átomo individual de cualquier elemento. Y la mayoría de la tecnología es parecida y simplemente tiene más definición para tratar de conformar algunas imágenes indirectas. Esto debemos de entenderlo. Cualquier microscopio de barrido electrónico que ya se anuncia en los estudios más recientes, en que ya se pueden visualizar imágenes de átomos individuales conformando alguna especie de estructura, pues lo hacen de forma indirecta. Lo hacen midiendo los efectos alrededor de esas estructuras atómicas y pueden conformar una imagen derivado de los efectos alrededor de esa estructura microscópica. Bueno, siguiendo con el estudio, le decía que estos científicos afirman que el alma está contenida en una estructura de microtúbulos en las células cerebrales. Entonces, la conciencia, citan, que es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, y eso tiene que ver con la definición que le daba al principio de la metafísica. Es decir, esa parte que estudia las sensibilidades o nuestro ser, no el estar. Bueno, de nuestros actos y reflexiones, pero también la capacidad del hombre de verse, de reconocerse y de juzgar sobre esa visión. Su naturaleza causó muchas preguntas desde que tenemos memoria, es decir, la conciencia. Estamos hablando de la conciencia. Y posee implicaciones existenciales, médicas y espirituales. Bueno, el primer autor, que es el doctor Stuart Hameroff, él es del Departamento de Anestesiología y Psicología. Bueno, y también es directivo del Centro de los Estudios de Conciencia de la Universidad de Arizona, por si gusta profundizar en este centro. Bueno, tenemos que su colega, Sir Roger Penrose, quien es físico matemático de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, pues repetimos que desde a mediados de los 90 se están trabajando en esta teoría de la conciencia. Bueno, entonces, ¿de dónde nace esta teoría o esta forma de trabajar de este par de científicos? Pues la idea nace de que el cerebro es una computadora biológica con 100 billones de neuronas cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. Bueno, aquí es lo que le comentaba, que a veces las notas que vienen desde otros países, sobre todo en esta nota en específico que es anglosajona, pues la palabra de los 100 billones de neuronas, pues la tenemos que adaptar a nuestro contexto latino, porque nosotros usamos de forma diferente la palabra billón, y uno de los ejemplos es el área financiera. Cuando alguien de Estados Unidos o de Inglaterra menciona un billón de esa moneda, pues está hablando de miles de millones y no algo que nosotros entenderíamos como millones de millones. Bueno, entonces tendríamos que precisar esta nota diciendo que entonces la idea nace de que el cerebro es una computadora biológica con 100.000 millones de neuronas cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. Bueno, también tenemos por otro lado que otros estudios han contabilizado quizá o han promediado mejor estos 100.000 millones de neuronas y encuentran una diferencia significativa y la ubican que podría estar más bien entre los 86.000 y los 100.000 millones. Bueno, regresando al estudio, pues en sus conclusiones, Sir Penrose y colega señalan que derivado de sus experiencias han obtenido los resultados de los efectos de la gravedad cuántica
en los microtúbulos, es decir, lo que le comentaba antes. Los resultados fueron medidos de forma indirecta. Entonces, un proceso, o este proceso al que llaman reducción objetiva orquestada, es lo que le han asignado a los resultados de su investigación. Ellos sostienen que la comunicación entre neuronas es mediante la secreción de neurotransmisores, y esto se realiza a través de vesículas sinápticas distribuidas a lo largo de sus axones. Bueno, esto también se conoce ya de tiempo en el área de la ciencia. La parte que envuelve a las células o a las neuronas en este caso se le llama el citoesqueleto. Bueno, este citoesqueleto de las neuronas juega un papel bastante relevante en la dinámica de estas vesículas. Bueno, los autores sostienen también, o proponen mejor dicho, que estos microtúbulos, estas unidades más pequeñas, imagínense, si estos microtúbulos son algo contenido en las células o en las células de las neuronas, o las células llamadas neuronas, pues sus dimensiones son inimaginables aún para nosotros. Bueno, estas unidades tan pequeñas dentro del citoesqueleto actúan como canales para transferir la información a niveles cuánticos y que son los responsables de la conciencia. Bueno, esto es algo bastante interesante para la parte de los experimentos y de la ciencia o de los métodos que tratan de explicar cómo funciona el mecanismo de la conciencia. Bueno, hasta ahora, o hasta antes de estos resultados de la experimentación, en cuanto a la conciencia, existía un punto de acuerdo científico en considerar que la conciencia surgió como una propiedad de los organismos biológicos durante la evolución. Bueno, entonces sería, como le comentábamos en un programa, el resultado de una adaptación que benefició o que proporcionó una ventaja para las especies conscientes. En cambio, la teoría que presentan estos dos colegas, que denominaron la ORC-OR, o mejor dicho, ORCH-OR, la ORC-OR afirma que la conciencia es una característica intrínseca, es decir, inseparable, de la acción de un universo no computable. Bueno, esta parte entonces tenemos que es muy reciente y que por lo mismo, como le comentaba en otras emisiones, al ser una teoría está en etapa de suma. Pueden venir nuevos experimentos o nuevas interpretaciones de los hallazgos, porque cuando se publica este tipo de cosas, pues por lo general se comparten los datos y eso ayuda, o los métodos mismos, y eso ayuda a que otros científicos en otras partes de ese país o del mundo pues busquen reproducir este método, este experimento, y entonces sumen o resten hallazgos para conformar una verdad contemporánea. Bueno, tenemos entonces que los autores explicaron ya después, explican detalladamente su teoría en un documento narrado por Freeman. Si usted busca, este personaje también es bastante conocido en el ámbito de la ciencia o de la innovación. Bueno, este documento fue llamado Through the Wormhole, o A través del agujero de gusano, que fue emitido por el canal de ciencia o Science de los Estados Unidos. En este documental, pues se declara que cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir. Entonces, los microtúbulos de los que estábamos hablando pierden su estado cuántico. Esa parte de intercambio a nivel de los átomos. Bueno, entonces la información cuántica en los microtúbulos no se destruye. Mejor dicho, no se puede destruir.
simplemente se distribuye y se disipa por el universo. Desde nuestro punto de vista de la fe, podríamos decir que la dualidad alma-espíritu no se puede disipar, porque ese término significa entonces que desde el punto de vista de la energía va a enfriarse o va a dispersarse y se va simplemente al aire. Nosotros, desde el punto de vista de la fe, interpretamos que cuando se desprende nuestra alma espíritu, pues transita hacia Dios, y como Dios es totalmente espíritu, pues nos integramos a su gloria, o tendríamos la dicha, si hicimos los méritos correspondientes, de integrarnos a su gloria. Bueno, siguiendo. Este documento también añadió que si el paciente es resucitado, esta información cuántica puede volver a los microtúbulos y el paciente dice: tuve una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, si el paciente muere, sería posible que esta información cuántica existiera fuera del cuerpo indefinidamente como un alma. Bueno, uno de los autores, que es el doctor Hameroff, cree que las nuevas ideas sobre el papel de la física que estudia a niveles microscópicos, que es la física cuántica, ese papel ya en los procesos biológicos como la navegación que utilizan las aves, pues podrían ayudar a confirmar su teoría. Bueno, ya para terminar esta parte del documental científico, los dos autores, obviamente ya les comentamos que tienen un renombre internacional, e incluso uno de ellos ha visitado México para dar una serie de conferencias en cuanto a sus otros trabajos realizados, pues se unen a la teoría de la existencia del alma. Y entonces, pues, esto podría converger con otros estudios diferentes, como los que le comentaba, o algunos otros, como el del doctor Rick Strassman, que ya estudia sobre la glándula pineal, pero sería un estudio transversal a esto, pues complementan y van sumando datos para que nosotros también podamos interpretar la parte tangible y la parte metafísica, donde ya podría entrar nuestra fe. Bueno, estamos llegando un poquito para que usted también reflexione sobre este tema, y la música es un buen momento para ello. Entonces lo dejamos en un momento de música y regresamos. El Señor es rey, el Señor es mi pastor y rey. El Señor es rey, el Señor es mi pastor y rey. El Señor está en el cielo, el Señor está en el mar, en la extensión de lo infinito. El Señor está en el cielo, el Señor está en el mar, en la extensión de lo infinito. Está en el cielo, está en el mar, en la extensión de lo infinito. Está en el cielo, está en el mar. Porque el Señor está conmigo. Si yo vacilara, yo no temeré, porque el Señor está conmigo. Está en el cielo, está en el mar, en la extensión de lo infinito.
Señor es mi pastor y rey. El Señor es rey. El Señor es mi pastor y rey. El Señor está en el cielo. El Señor está en el mar, en la extensión de lo infinito. Está en el cielo, está en el mar, en la extensión de lo infinito. Está en el cielo, está en el mar, en la extensión de lo infinito. ¿Qué tal? Continuamos en el programa de Fe y Ciencia con su amigo Beto Bach. Transmitimos desde las instalaciones de la parroquia de San Bartolomé Apóstol en Naucalpan Centro. Bueno, para quien recientemente nos está sintonizando, estamos ya en la parte conclusiva del tema que les propusimos el día de hoy, que siempre recuerden que son propositivos, son un encauce para que usted también pueda profundizar en ellos en los diferentes materiales que puede encontrar en la red. Bueno, el tema ha tratado sobre la dualidad alma-espíritu y su cruce o la parte complementaria desde el punto de vista de la ciencia con los estudios de la conciencia. Bueno, hemos tratado lo suficiente relativo a la metafísica, aquello que está por encima de la parte tangible y que ya tiene que ver con nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos o nuestras interpretaciones de lo que somos. Es decir, del ser y no del estar. Forzosamente tenemos que poner el ejemplo entonces de lo que sucede en ese fenómeno que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la resurrección, que es un dogma de fe. Bueno, esta parte la podemos encontrar en diferentes escritos, sobre todo en el tema de la disciplina que se llama Cristología. Y uno de los autores que podemos traer para que usted busque en la red podría ser de Franz Mussner, es un alemán, en su libro de 1971 sobre la resurrección de Jesús. Bueno, este libro precisamente trae un apartado sobre la idea de la muerte en la teología paulina, sobre los cuerpos resucitados, sobre el sepulcro vacío y sobre todo estamos proponiendo la parte en la forma en que este autor explica o interpreta, que sería ya la parte de esa palabrita que después o a veces escuchamos que se llama hermenéutica, y también tiene un apartado que se llama así, consecuencias hermenéuticas de la resurrección. Bueno, esta palabra, recuerde que nosotros usamos muchos términos grecolatinos y en este caso, pues hermenéutica viene del dios Hermes, de la mitología griega, que era el dios que tiene casco y alas en los talones, que usted lo puede ubicar bien en la mitología latina. ¿Quién es? Bueno, este mensajero de los dioses del Olimpo, que es Hermes o Mercurio en la parte latina, pues entonces, apelando a esta idea que nos transmite esta idea de ese dios griego o latino, pues podemos definir que hermenéutica es la ciencia de la interpretación o de la explicación o el arte de traducir el mensaje original a un modo más adecuado, a una forma en que nosotros somos capaces de inteligir o de comprender, que esto ya es la rama de la metafísica. Bueno, pues este autor entonces, al abordar la parte de la resurrección de Jesucristo, pues tenemos que es transversal a nuestro tema, porque si los estudios científicos encuentran que en ese tránsito de muerte hay una parte que es
que no se puede destruir, pero que después se integra al universo, o desde el punto de vista de la fe, pues transitamos de este mundo físico al cielo, si es que por méritos lo ganamos. Tenemos que citar la figura de la resurrección. ¿Qué ocurrió en la resurrección de Cristo que nos pudiera dar datos desde la tradición de la fe para conformar esa existencia o esa dualidad del alma-espíritu y del poder de Dios mismo? Tenemos que cruzar también los estudios de la Sábana Santa, que está en Turín, sobre algunas partes en que no se sabe cómo es que esa imagen quedó plasmada del hombre que estuvo en esa mortaja y que dejó una especie de efecto de rayos X, como una radiografía de alguna silueta. Y eso podría deberse a que más allá de lo físico, o es decir, de la metafísica y de la energía o de la luz que es capaz de contener un espíritu divino, como es la dualidad que tiene Jesús, es hombre, es divino y también es Dios, y en Dios está la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues entonces ese poder pudo atravesar la mortaja física del estado inanimado y muerto de él mismo, y pudo atravesar esa sábana, esa mortaja, dejar esa imagen, derivado quizá de una alta energía para nosotros como humanos, que es la única forma que podríamos interpretar, esa alta energía o esa alta velocidad de luz, o quizá mucho más alto a la velocidad de la luz, porque Dios es puramente espíritu y el espíritu ya no se ve, la luz aún la vemos. Bueno, pues esa parte metafísica, pues entonces puede sostener nuestro argumento de la dualidad alma-espíritu, de la conciencia, que es algo que nunca, desde el punto de vista de la fe, nunca perderíamos, porque para Dios no hay muertos. Entonces se encuentra una convergencia bastante interesante. Bueno, de estos materiales en cristología hay otros autores, pero este en particular aborda mucho la parte en que Cristo resucitó tal y cual como lo transmitieron los primeros apóstoles, o como era el querigma, el primer anuncio de que Cristo era el verdadero Salvador al haber resucitado. Entonces, estos apóstoles, los depositarios de la fe, predicaron al Cristo resucitado. Esto no lo debemos de perder de vista, es decir, un Cristo vivo. Ellos decían que somos testigos de que estaba vacía la tumba y lo hemos visto vivo. Bueno, pues entonces le dejamos con este libro para que usted lo busque, o si usted tiene cerca una biblioteca de alguna parroquia que otorgue cursos en cristología o en teología, y lo busque. Repetimos, es de Franz Mussner, de 1971, es un teólogo alemán, y su libro se llama La Resurrección de Jesús. Bueno, dentro de este tema, que ya es digamos la parte conclusiva de hoy, hay muchos otros materiales, pero con este se lo dejamos. Creemos que es suficiente para seguir desmenuzando el tema de hoy en cuanto al alma y el espíritu. Y bueno, faltaría entonces redundar la parte de lo que tenemos como evidencia literaria o testimonios o tradición, además de los evangelios mismos, claro, que por sí mismos, al ser sinópticos a diferencia del de Juan, pues tienen todo el contenido del mensaje de salvación, y con esto sería suficiente para transmitir la buena noticia. Hay otros escritos que son complementarios, que también encuentran alguna parte específica o de la tradición, que nos dan información adicional. Simplemente es información adicional, y eso tampoco es limitante para nuestra fe misma. Otros libros, pues por ejemplo, hablando de la resurrección y de esos testimonios literarios, pues también presentan confesiones de fe,
como el del centurión. Al ver ante el templo o los relámpagos, y encontramos que complementario a toda esta parte de la cultura hebrea, pues eran unos no judíos. También tenemos los himnos cristológicos de San Pablo, que son unos himnos primigenios del siglo I. Bueno, ahí encontramos que estos himnos nos comentan que Cristo no hizo alarde de su condición divina. También encontramos la parte de los relatos sobre la tumba vacía, sobre María Magdalena, Pedro y Juan, los relatos de las apariciones y la fe en la resurrección. Bueno, también hay otros temas transversales como la teología de la cruz, tanto en su forma o en la forma de ver que con tanta sangre, por ejemplo, esto ya lo cita San Anselmo respecto a la resurrección, y también la parte de la salvación desde el punto de vista de la ley, o el Deuteronomio, el Levítico, los cuales son libres del signo de pertenencia judía. Bueno, encontramos que ya estamos transitando hacia una nueva interpretación del misterio de salvación, de lo que contenía la cultura hebrea en sus principios, hacia el bautismo o la nueva alianza con lo que dejó Cristo. Bueno, desde el punto de vista del tema del alma, el espíritu y la conciencia, pues encontramos que es un tema inagotable, incluso desde el punto de vista de la filosofía y todos los términos que tienen para diferenciar esta misma dualidad, y todo lo que encontramos en algunos textos, desde el neuma, el hálito vital, o la parte de ese impulso animado, pues siempre se complementa con la parte que, al ser hijos de Dios, tenemos esa conciencia de vida y esa capacidad de actuar bien, de arrepentirnos de lo que no hacemos tan bien, o con ejemplo que dejó Jesús. Y también tenemos el complemento de los que sí han hecho ese actuar de lo que quiere Jesús para nosotros, como es María su madre, Juan el Bautista, San José y todos los santos. Bueno, sobre la actuación de Jesús podríamos decir que convergen todas estas partes para después nosotros seguir profundizando en el misterio de la enseñanza que tenemos de Jesús. Y dentro de esas enseñanzas, pues lo único que nos queda como humanos es seguir filosofando, por así decir, tratar de encontrarle un sentido, una explicación sobre toda esta parte que curiosamente es un misterio y que nunca se nos reveló de forma como los hombres hubiésemos querido, por nuestra misma imperfección y nuestra misma necedad, por así decirlo, en que siempre queremos que alguien nos pruebe algo, o que alguien se haga presente con un poder de interpretación o con un poder sobrehumano, para que entonces nosotros seamos sorprendidos y creamos con base en esa sorpresa. Y el misterio que tenemos, que nos dejó Jesús, es todo lo contrario, es un ejemplo de humildad y un ejemplo de silencio y un ejemplo de soportar el sufrimiento. Y esa parte de nuestra alma y nuestro espíritu es lo que nos debe de llevar a interpretar que el mérito que hay más allá de sufrir y de esperar en la salvación de Dios es lo que conforma nuestro ser en la fe. Y ese ser en la fe entonces confirma que somos metafísicos. Bueno, le dejamos el tema ahí para que reflexionen estos días, y por mi parte sería todo. Le dejo con música. Dios le bendiga. Buena noche.
perfecta. Eso eres tú, eso eres tú. Oh, tu inmenso amor que siempre en mí pensó, es la base de mi todo. Eso eres tú, eso eres tú. Eres armonía en mi vida, eres manantial de agua viva. Eres tú, Jesús, motivo de mi inspiración. Eres armonía en mi vida, eres manantial de agua viva. Eres tú, Jesús, motivo de mi inspiración. El Señor creó el mundo con todas sus maravillas. El Señor pensó en ti, por eso estás aquí. Y cada célula tuya fue tocada por Él con todo su amor. Tú eres una armonía perfecta del Señor. Se merece un aplauso.